Amado Dios y Rey Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más el privilegio de reunirnos en tu nombre. Gracias porque podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque viniste a la tierra, Jesús. Gracias por todo ese sacrificio. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta enseñanza. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas enseñando, que nos sigas abriendo los ojos, los oídos, la mente, el corazón, para poder entender verdaderamente el milagro tan maravilloso de tu amor, Señor. Gracias te damos y en el nombre de Jesús ponemos esta clase. Amén y amén. Bueno, vamos entonces al día 313, Mateo 26. Voy a quitar esto de aquí. Ok. Vamos entonces llegando ya al final, ¿verdad? De los evangelios, eh, todo el tema cuando ya entregan a Jesús y su crucifixión, ¿verdad? En Mateo 26 nosotros encontramos la conspiración para matar a Jesús. Jesús finalmente les revela a sus discípulos en el versículo 2 y les dice, como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Jesús es ungido en Betania. Verá, en el versículo 6, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. ¿Se acuerdan que hemos comentado y si algo hemos descubierto, cómo Jesús siempre iba a las casas que nadie más de pronto iría, mucho menos los fariseos y los sacerdotes y todos aquellos maestros de la ley? Jesús se sentaba a comer con los cobradores de impuestos, Jesús se sentaba a comer con los leprosos, Jesús estaba con las que llamaban prostitutas y eran rechazadas. Jesús tenía su grupo cercano de mujeres cuando las mujeres en aquel tiempo eran reducidas, ¿sí? A tú estás en la cocina, tú te quedas lejos sirviéndonos y sin embargo Jesús estaba siempre rodeado y acompañado de este grupo precioso de mujeres. Algunas de ellas les había hecho milagros y liberaciones y otras simple y sencillamente estaban y lo seguían por amor. Entonces está en Betania y dice que mientras comía entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos, imagínense, los discípulos se indignaron y pensaron, qué desperdicio. Sin embargo, Jesús les respondió, ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esta es una enseñanza tan importante. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros en nuestra mente humana vamos a emitir ciertos juicios o a la hora de evaluar nuestras prioridades. Creo que esta palabra que Jesús dijo acá, no siempre me tendrán a mí. O sea, por ejemplo, navidades van a haber siempre o actividades o tal, pero no siempre vamos a tener a estas personas importantes en nuestras vidas. Entonces, dice, ella Versículo 12, ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Miren qué santo y perfecto el Señor. ¿Se acuerdan que los ungían, verdad? Entonces era como un acto profético incluso de lo que iba a pasar. Les digo la verdad, y miren qué precioso el Señor. En cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. O sea, el Señor tan especial, tan perfecto. Aquí ni siquiera nos dan el nombre de ella, pero dice, donde quiera que se predique la buena noticia. Imagínense nosotros, 2000 años después, aquí en nuestro grupo y en nuestra predicación dice, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer, que supo poner a Jesucristo como la prioridad. Luego vemos la traición de Judas, ¿verdad? Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los sacerdotes y les preguntó cuánto me pagarían por traicionar a Jesús y le ofrecieron 30 monedas de plata. Luego vamos a la última cena, el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y se recuerdan que les dice, vayan a aquel lugar y en el segundo nivel ya hay una persona que tiene preparado el tiempo, ¿verdad? Y en efecto, el versículo 18, al entrar a la ciudad verán a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena con mis discípulos en tu casa, que quedaba en un segundo nivel. Una cosa importante que quiero enseñarles sobre la última cena. Dice en el versículo 20, al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12 mientras comían y les dijo, la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. Algunos afligidos le preguntaron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, maestro? Y uno de ustedes dice, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. El Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para quien lo traicione.
Bueno, y le pregunta a Judas, el que lo iba a traicionar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, wow, o sea, ¿seré yo, Señor? Sí, tú serás. ¿Qué habrá pasado por la mente de los demás discípulos que estaban alrededor de la mesa? ¿Qué habrá pasado por la mente y el corazón de Judas? O sea, el Señor lo descubrió y sabía su plan, según él, a escondidas y oculto. Es que no hay nada oculto que el Señor no conozca. Qué impresionante. Ahora viene lo que es esta parte importante. Dice el versículo 26, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de los muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en lo que beba, hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Cantaron himnos y salieron. Ahora, si nosotros nos vamos, solo quiero ver en cuál, porque en los demás evangelios cuando habla de, estamos hablando en la última cena. Un segundito porque esto es importante. La última cena. Espera. Acá, en Marcos, por ejemplo, en Marcos 14, versículo 12, en el versículo 22, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, lo partió y dijo, tómenlo porque este es mi cuerpo. Verá, y luego, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto de entre Dios y su pueblo es derramada. Les digo, no volveré a beber lo mismo. Pero es que entonces está en uno de los otros donde dice, hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, pues, a la última cena. Estamos en Lucas 22, en Lucas 22. Y aquí, Lucas 22, 19. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y luego la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Bueno, entonces, ¿por qué es importante y lo que les quiero explicar? Hoy por hoy, por ejemplo, en la Iglesia Católica, en el momento de la homilía, así que es uno de los momentos más sagrados, se da la hostia, ¿correcto? Y bueno, solo el sacerdote bebe un poquito del vino y es en remembranza, ¿verdad? Lo que es importante en muchas iglesias alrededor del mundo, iglesias cristianas, ¿sí? No necesariamente las católicas, también una vez al mes generalmente se hace lo que es la impartición del pan o la celebración de la última cena, que es exactamente esto. Pasan pedacitos de pan a las personas que están ahí, pasan un vasito como con juguito de uva, ¿sí? Y se hace remembranza de la última cena. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lamentablemente muchas personas, por falta de conocimiento o porque no se los han explicado bien, ¿sí? Digamos que se van a tomar la hostia o el pedazo de pan y realmente creen, esto es el cuerpo de Jesucristo, esta es la sangre de Jesucristo. No, él dijo, hagan esto en memoria mía. O sea, obviamente no somos caníbales para comernos el cuerpo de Jesucristo, ¿correcto? Y eso es lo que se llama el pecado de la transeutestación, que es creer realmente que lo que te estás comiendo es el cuerpo de Jesús o lo que te estás tomando es la sangre. Entonces, el Señor nos invita a hacer esto en conmemoración, en memoria de Él. Si vas a tomar el pan, ya esto es en memoria, reconociendo y agradeciendo la homilía. El Señor quiebra el pan, ¿correcto? Y es un acto de agradecimiento y remembranza. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 11:23, porque entonces mucha gente diría, sí, pero eso se quedó en los evangelios y nadie más lo hacía o ya no pasó se quedó en la ley, entonces por eso no hay que hacerlo. No, fíjense que Pablo en 1 Corintios 11:23, miren cómo nos enseña, dice, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo,
este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Esta es la clave, el versículo importantísimo, la clave de todo. Hagan esto en memoria mía, ¿sí? De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, ustedes están anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva en la segunda venida. Entonces dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Entonces, por ejemplo, de este versículo exactamente viene la tradición en la Iglesia Católica de que no puedes recibir la homilía si no te confesaste primero, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que actualmente, según la gracia, ¿sí? Que el Señor nos ha dicho, dice que nosotros podemos tener acceso directamente al Padre a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, nuestra confesión no necesariamente tiene que ser en una iglesia a través de un sacerdote. Nosotros nos confesamos directamente con el Señor, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón y le pedimos al Señor, ¿verdad? Que nos perdone. Este, digamos, esta remembranza del Señor, ustedes pueden instituirla y pueden hacerla una vez a la semana, una vez al mes, solo tomarlo. ¿Y saben qué? Es esa reflexión, es decir, Señor, reconocemos realmente el valor del sacrificio que tú hiciste, entregaste tu cuerpo. Importante, el Señor lo tomó, dio gracias y lo partió. Tiene que haber quebrantamiento, el cuerpo se quebrantó, pero lo mismo en nuestros corazones, hay un quebrantamiento, un reconocimiento de nuestra naturaleza pecadora y de lo que Jesucristo hizo y lo que realmente significa el sacrificio. Entonces, a la hora de hacerlo, tiene que ser con absoluta y total reverencia, ¿sí? Honrando al Señor, no como una, a ver, no debe de ser una tradición, no es un legalismo, es un acto realmente de amor y es una instrucción que el Señor nos dio. Y aquí les estoy mostrando cómo se hizo en el tiempo de Jesucristo y Él dijo, hagan esto en memoria mía. Si lo hacen, recuerden cuando yo lo hice, por qué lo hice. Recuerden que entregué mi cuerpo, que entregué mi sangre y sobre todo lo hacemos con la expectativa de la segunda venida. El Señor va a regresar, ¿sí? Entonces eso es importante. Y luego vamos a regresar en Mateo 26, versículo 31. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. ¿Se da cuenta lo que es esto? Todos ustedes, habían 12 personas con él, los que supuestamente lo seguían a todos lados. Y dice, porque Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Luego vamos a ver cuando se aparece a los discípulos es en Galilea. Y entonces Pedro, cuando vayamos al Evangelio, perdón, cuando vayamos a las cartas de Pedro, les voy a dar un estudio específicamente de Pedro para que conozcamos un poquito más. Pero miren lo que dice Pedro, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¿Te se da cuenta? Señor, y yo, a ver, y estoy segura que Pedro lo hizo de corazón en ese momento, como nosotras. Entonces, Señor, es que yo te amo por sobre todas las cosas y nunca te voy a dejar y nunca voy a dejar de creer. Y de repente pasan situaciones en la vida donde tambaleamos, ¿sí? Y podemos llegar a negar nuestra fe en el Señor, ¿sí? Y entonces miren lo que dice el versículo 34. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces o vas a negar 3 veces que me conoces. Qué fuerte es esto. Pero vamos a ver cómo Dios, cómo Jesús lo restaura después. Y luego dice, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Ay, Dios Todopoderoso. Señor, perdónanos por todas las veces que somos como Pedro. Ay, Señor. Bueno, y luego tenemos Jesús ora en Getsemaní. ¿Se acuerdan? Dice que Jesús dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, que eran como sus 3 mosqueteros, y comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos ya, todo lo que fue Getsemaní? Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Se acuerdan que se quedan dormidos?
Y les dice en el versículo 40, volvió y los encontró dormidos. Por eso la importancia de estar siempre alertas y no dormirnos, como la parábola de las vírgenes. Y entonces dice, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El alma es débil, ¿sí? Y por eso es tan importante que nosotros permanezcamos alerta, que permanezcamos con nuestra luz encendida, con la unción del Espíritu Santo, alimentándonos con la palabra viva, ¿sí? Palabra que nos nutre y nos mantiene y nos sostiene, porque como dice Jesús, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Exactamente lo que le acababa de pasar a Pedro. Jamás te voy a negar, jamás te voy a abandonar. Y el Señor le dijo, Pedro, hoy mismo, antes que cante el gallo, me vas a haber negado. No una, no dos, tres veces. Bueno, y luego seguimos, versículo 43, cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Traicionan y arrestan a Jesús. En el versículo 50 llegan entonces los sacerdotes junto con Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Iban armados como que Jesús fuera el gran criminal, ¿verdad? Para prensarlo. Y entonces, miren lo que es, Judas dice, fue directamente a Jesús, saludos, Rabí. Rabí exclamó y le dio un beso. Y Jesús le dijo, amigo mío, imagínese, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron, pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote. ¿Adivine quién fue? Pedro, obviamente. Y el Señor le dijo, guarda tu espada, porque los que usan espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? ¿Sí? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Es que miren, lo impresionante es que Jesucristo tenía al Padre, o sea, tenía el poder de decirle, Señor, ya no quiero, Señor. Y por eso, ¿sí? Es que fue a orar, porque él sabía que el espíritu está dispuesto, pero la carne puede ser débil. Y él estaba en un cuerpo humano, en una carne. Y si no se fortalecía, él tenía que orar en sus momentos de más debilidad. Fíjense que dice que estaba afligido y angustiado, de tal forma que estaba, o sea, si es posible, le dijo en el versículo 39, pasa de mí esta copa, ¿se acuerdan? La copa de la ira de Dios, pero que no se haga mi voluntad sino la suya. Tres veces, o sea, oró, clamó, volvió con los discípulos y dijo, no, no estoy listo, seguro todavía su carne estaba angustiada, él necesitaba doblegar la carne. Hay una parte en los Salmos donde David le dice, alma mía, recobra tu calma. Miren, qué importante es hablarle con autoridad a nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra voluntad, o sea, el yo, y decirle, alma mía, recobra tu calma, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, gobiérname, Espíritu Santo, dirígeme. Y cuantas veces tengamos que regresar a nuestro cuarto de oración, a nuestra posición de oración, así sea, mientras pasamos esa prueba y esa zozobra del alma, que fue lo que Jesús hizo. Estaba angustiado, imagínense, pero ¿qué hizo? Oró. En lugar de quedarse dormido, en lugar de doblar las manos, en lugar de decir, ay Señor, mejor no, ya me arrepentí. No, le dijo, se tienen que cumplir las escrituras. Él sabía que venía con un propósito y el propósito se tenía que cumplir. Así que lo llevan ante el concilio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Miren qué impresionante los sacerdotes, versículo 59. Los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Bueno, Jesús, versículo 63, guardó silencio. El sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió, tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Hemos oído lo que tú tenías que decir. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, merece morir. Comenzaron a escupirle la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías. ¿Quién te golpeó esta vez? ¿Usted se puede imaginar el abuso, la humillación, el dolor?
cuando él era inocente, cuando era el hijo de Dios, escupirle, abofetearlo, burlarse, mofarse de él. Wow. Y luego vamos a la parte donde Pedro, dice versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Una sirvienta se le acerca. Tú eres uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pedro lo negó frente a todos y así 3 veces, ¿se acuerdan? Hasta que al final del versículo 75, de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y salió llorando amargamente. Ah, me duele mi corazón porque, puchicas, cuántas veces nosotros de pronto hemos sido Pedros en nuestras vidas. Lloró amargamente. 26, Marcos 14. Aquí se acuerdan que se va repitiendo bastante, así que en Marcos 14 tenemos Jesús es ungido en Betania, eso ya lo vimos. Judas acuerda traicionar, la última cena ya la vimos. Jesús predice la negación de Pedro. Bueno, esto ya está. Lucas 22. Judas acuerda traicionar a Jesús, ya lo vimos. La última cena, ya lo vimos. Jesús predice la negación. Aquí hay una cosa bien importante en Lucas 22, versículo 31. Miren Jesús, es que Simón, Simón, le dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Miren el Señor, qué palabras de aliento. O sea, me vas a negar, eso va a pasar. Pero yo, que ya sé lo que va a pasar, ya oré y le pedí al Señor que toda esta prueba que tú vas a pasar, ese dolor de haberme negado cuando yo te estoy diciendo y yo te estoy diciendo me vas a negar, tú estás diciendo que no, para que tu fe no se vuelva abajo, sino que todo lo contrario, seas un testimonio y fortalezcas a tus hermanos, para que cuando ellos fallen, así como tú fallaste, tú puedas decirle, en Cristo Jesús hay esperanza. El Señor lo sabe todo, el Señor te ama y el Señor te perdona. Acabamos de ver en Mateo 26, versículo 75 al final, y Pedro salió llorando amargamente. Pudo haberse derrumbado, devastado y decir, ni para qué, no sirvo para nada. O sea, yo dije, lo defendí y cuántas veces nosotras mismas, sí, nos hemos talabrado la mente, latillado, haciéndonos sentir que no valemos, no somos dignas porque le ofrecimos al Señor y porque volví a caer y yo dije que no iba a hacer, pero volví a hacer y siempre, Señor, el Señor ya oró por nosotros para que nuestra fe no se venga abajo y que de alguna manera nuestras caídas y nuestros desiertos y nuestras rebeliones a veces más adelante, cuando lloremos amargamente y regresemos arrepentidos al Señor, nosotros podamos fortalecer a todos aquellos que también están pasando por esas situaciones como la que nosotros ya pasamos. Y bueno, el Señor le dice, vemos aquí en el versículo 41, ¿se acuerdan? Cuando está en Getsemaní, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y les dice al final, levántense y oren para que no cedan ante la tentación. En el versículo 53, cuando vienen por él, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Si estuve ahí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Ven que lo fueron a apresar en la noche porque el enemigo se mueve en lo oculto. No cuando Jesús estaba haciendo la obra, era el día y entonces la gente iba a poder ver. Entonces el mal lo planean y lo ejecutan en la oscuridad. Por eso es tan importante que todas estas cosas, todos los planes, los traigamos y los expongamos ante la luz de la palabra, porque dice que delante del Señor no hay nada oculto, todo será revelado. Los planes del enemigo opera en la oscuridad, en lo oculto. Bueno, y terminamos, ¿verdad? Con Jesús ante el concilio. Y ahí estamos. Vamos ahora a Juan 13. Jesús lava los pies de los discípulos. Ay, Jesús. Jesús dice en el versículo 2, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, obvio que tenía que ser el diablo, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó, esa era su fuerza, esa era su esperanza, de ahí estaba él
agarraba sus fuerzas. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, ató una toalla y le empieza a lavar los pies a todos sus discípulos. Ahora vayamos conociendo más a profundidad a nuestro querido Pedro. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dijo, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me vas a lavar los pies. Si no te los lavo, no vas a pertenecerme. Miren lo que es, o sea, Pedro realmente era impulsivo, ¿sí? Pedro era iracundo. O sea, cuando van a empezar eso, saca la espada y yo te voy a defender. Nunca te voy a negar, nunca te voy a dejar. Yo siempre voy a estar contigo. 3 minutos más tarde y 3 veces negó al Señor. No una, no dos, sino tres. No me puedes lavar los pies a mí, Señor, porque yo no soy digno. O sea, era como venía de aquí para acá y sus emociones, era emocional, apasionado. Y Jesús tuvo toda la paciencia del mundo para llevarlo en su ritmo, para educarlo, para explicarle. Oró tanto por él, seguro el Señor, según lo que vimos allá en Lucas. Y entonces le dijo, si no te lavo, no vas a pertenecerme. Y miren qué lindo. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Qué lindo. O sea, por un lado está, no, no soy, pero después, entonces todo, Señor. O sea, como muchas veces nosotros podemos ser ese Pedro, ¿verdad? Nos vemos identificados por un día sí, un día no. Ay, Señor, Espíritu Santo. Bueno. Luego dice en el versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que yo soy. Y dado que soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les doy mi ejemplo para que los sigan. Una vez más, esto quiere decir, ustedes no son superiores a sus hermanos. Ustedes no están por encima. Ustedes vinieron a servir así como yo estoy sirviendo. ¿Sí? Y terminamos en el 17, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Acuérdense, es que no podemos ser solo oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores. Dice, Dios los bendice no por conocerlas, no por oírlas, no por predicarlas, por hacerlas. Tenemos que actuar, acción. Como dice Arjona, verbo, no sustantivo. Bueno, Jesús predice la traición, eso ya lo vimos. Luego en el versículo 34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es la prueba entonces? El que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo? Accionando nuestra fe. Y por eso es tan importante. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7, porque no se trata de los demás, se trata de tu obediencia. Me vas a obedecer, tienes que hacer lo que yo digo. ¿Y qué dice acá? El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Wow, sí, es maravilloso. Luego nos vamos a Juan 14:17, seguimos avanzando. 14:1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Cuando esté todo listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y otro de los yo sois de Jesús, de los 7 yo sois que hay en Juan. Jesús contestó en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Oiga, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Después dice, versículo 11, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos créanlo por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Escuche el poder que tiene este versículo. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. La versión que a mí me gusta es para que a través del Hijo se glorifique el nombre del Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Ojo, pero viene de hablar, las palabras que yo digo no son mías y son de mi Padre, que vive en mí y hace su obra en mí. Entonces está hablando, no es que le voy a pedir lo que yo quiera, tanto lo que hemos visto, o sea, alineados a la voluntad del Padre. Cuando nosotros estamos alineados y realmente los pensamientos nuestros son los pensamientos del Padre y nuestros sentimientos,
pidan lo que quieran, porque yo se los daré, para que a través del Hijo se manifieste la gloria del Padre. Y luego nos hacen la promesa del Espíritu Santo, versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Segunda vez, ¿qué nos dijo el otro? Mi Padre los bendecirá si son hacedores de la palabra. Y ahora, ¿qué dice? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. Luego dice el versículo 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Usted me puede decir, hoy, no usted, perdón, yo les puedo decir, yo amo a Dios, es que Dios es lo máximo, el amor de mi vida y me emociona. Ajá. No sirve de nada lo que sale de mi boca si yo no lo cumplo con mis acciones, si yo no lo demuestro amando a mi prójimo, perdonando, compartiendo de lo que Dios me ha dado, o sea, siguiendo y poniendo en acción lo que dice esta palabra. Dice, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Versículo 23, todos los que me aman harán lo que yo diga. No lo que dice el papá, la mamá, el abogado, el mundo, el presidente, no. Todos los que me aman harán lo que yo diga. El que no me ama, no me obedece. Versículo 26. Cuando el Padre envía al abogado defensor, Espíritu Santo, como mi representante, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, la paz en la mente y la paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Me voy, pero volveré a ustedes. Ay, qué lindo es el Señor. El capítulo 15 que es precioso, ¿verdad? Yo soy, otra vez, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las que dan fruto para que den aún más. Muchas veces esas situaciones difíciles, esos desiertos, esas pruebas son podas. El Señor no nos está podando porque no nos ama, porque nos está castigando. No, nos está podando porque quiere que demos todavía más fruto. En medio de la prueba se va a manifestar verdaderamente nuestra obediencia y nuestro amor y nuestra fidelidad. Dice versículo 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que le di. Permanezcan en mí y yo permaneceré a ustedes. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producerán mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Miren lo que dice el versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Es lo que acabamos de decir, lo que vimos en el capítulo 14. Todo lo que pidan, yo se los concederé para que a través del Hijo se muestre la gloria del Padre. Pero es que, ¿qué le estoy pidiendo? Dice, las palabras que permanecen en ustedes son mis palabras. Entonces no estoy hablando tonterías, no estoy hablando cosas del mundo, estoy hablando la voluntad del Padre. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria al Padre. Permanezcan en mi amor, versículo 10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Miren lo que dice el versículo 15. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, es verdad. Yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Versículo 19. Si pertenecen al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Somos los diferentes, ¿sí? Y si bien vivimos en el mundo, no somos parte del mundo. Capítulo 16 de Juan, sí. Les he dicho todas estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de la sinagoga. Llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. ¿Qué tal todos los de las cruzadas y los yihad y los estos bombardistas que creen que por el nombre de Alá, es bíblico, creen, dice, que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios y esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Obvio. Les digo todas estas cosas para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. La obra del Espíritu Santo, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se entristecen por lo que les he dicho. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Es que si no me voy, no viene el Espíritu Santo. Y en el Espíritu, acuérdense que Jesús estaba en un cuerpo
humano, un cuerpo mortal, digamos, ¿verdad? Físico. Le dice, cuando dice, si yo me voy, voy a enviarles al Espíritu Santo y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. El Espíritu Santo es el que pone la convicción de pecado en los corazones, o sea, te hace reconocer y te entristece, no la tristeza que viene del mundo y que lleva a la muerte, sino la tristeza que viene de Dios, del Espíritu y te lleva al arrepentimiento. Versículo 9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, en su sacrificio, era en el sacrificio de Jesús. Luego dice, cuando venga, versículo 13, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro, que son las profecías. La tristeza se convertirá en alegría. Versículo 23. Les dice, este día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Versículo 31. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Porque cuando entendemos que tenemos poder en el Espíritu Santo, que el Señor ya nos lo ha dado, cuando entendemos que somos los amigos de Dios, que Él ya oró al Padre por nosotros, cuando nosotros entendemos que las podas tienen un propósito y es que demos fruto, entonces eso produce paz en nuestros corazones. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo ya vencí al mundo. Versículo 17, este casi que quiero leerlo todo porque es tan precioso. Miren la oración de Jesús. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Luego dice, eh, versículo 9, mi oración no es por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo y ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros durante el tiempo que estuve aquí. Los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que no solo se perdiera, excepto el que iba camino de la destrucción, como predijeron las escrituras. Y miren esta preciosura en el versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Versículo 17. Hazlo santo con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Versículo 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que haya unanimidad. Por eso dice la importancia de la iglesia unida, congregarnos. Luego dice, versículo 23, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Ay, qué precioso. ¿Sí o no? Nos dejó orados. Él ya dejó orados por aquellos. Y después más adelante dice, y no solo por ellos, sino por todos los van a creer, por todos los que van a creer en la predicación. O sea, él dejó orado hasta todas las generaciones. Luego tenemos Mateo 27. Judas se ahorca. Miren, aquí es una cosa que yo le preguntaba al Señor, porque dice que, versículo 3, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Yo digo, Señor, ¿será que se arrepintió y pidió perdón? Así que devolvió las 30 piezas de plata que le habían dado y dijo, he pecado. ¿Por qué traicioné a un hombre inocente? Eso suena como a convicción de pecado. Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Entonces, miren, por eso es que nosotros realmente no podemos juzgar y no podemos saber las personas, o por ejemplo, los que se suicidaron. No sabemos cuáles fueron sus últimos pensamientos, no sabemos dónde estaba su corazón. Dice que él, o sea, sintió remordimiento y confesó que había pecado. Y después se ahorcó. Eh, en el versículo 9 dice, así se cumplió la profecía de Jeremías. Ese está en
donde dice, tomaron las 30 piezas de plata y el precio que el pueblo de Israel puso a él y compraron el campo del alfarero. Miren lo que dice aquí en Zacarías 11. Toda la palabra se va cumpliendo. Zacarías 11, para que veamos el cumplimiento de esta profecía. Está en Zacarías 11, 12 y 3. Dice, así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 monedas de plata. Judas, ¿correcto? Y luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me valuaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. ¿Qué nos acaba de decir acá? Versículo 7. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. No se cumple la palabra. Juicio de Jesús ante Pilato. ¿Se acuerdan que le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Encontramos cómo realmente Poncio Pilatos decía, yo no encuentro a este hombre culpable, o sea, es que es inocente, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento, en esos tiempos, ¿se acuerdan que en las celebraciones de las fiestas se concedía soltar a un criminal? Y entonces dice, en el versículo 17, al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús. ¿Por qué? Por pura envidia. Justo en ese momento, Pilato estaba sentado en el tribunal y su esposa le dijo, mira, ese hombre es inocente, tuve sueños, mejor soltalo. Pero él volvió a preguntar, ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? A Barrabás. Y entonces, ¿qué hago con Jesús? Les dice, crucifícalo. ¿Pero por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Y la turba seguía gritando más fuerte, crucifícalo. Así que mandó a buscar un recipiente de agua, se lavó las manos y dijo, yo me las lavo las manos porque yo no quiero tener nada que ver con este hombre, para mí es inocente. Dijo, soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Escuche, esta es una de las ataduras y maldiciones por las cuales Israel, perdón, el pueblo judío sigue pagando holocausto, persecución, etcétera, etcétera. Mire lo que dijeron en el versículo 27. La gente respondió a gritos, nos hacemos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos, dando las generaciones. Y en otro, ahí van a ver donde dice, y que caiga sobre nosotros el castigo de la sangre de este hombre, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, luego veamos a la parte de la crucifixión. Verá, en versículo 32, en el camino se encontraron con un hombre llamado, bueno, le pusieron la corona de espinas y toda esa parte que ya sabemos y la verdad es que mejor no la quiero leer porque me da mucha tristeza. Sin embargo, a ver, tenía que pasar. Cada una de estas situaciones tenía que pasar para que se cumpliera la escritura y para que realmente el sacrificio de Jesucristo cumpliera el propósito, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que versículo 39, la gente por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, dijiste que ibas a destruir el templo. Sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. ¿Ustedes se pueden imaginar todo lo que Jesús tuvo que escuchar? Las burlas, las groserías, siendo el Hijo de Dios. Y él sabía que estaba en el él sabía que en cualquier momento decía, Padre, manda a los ángeles. Y hubiera sido la condenación absoluta y total del mundo. Bueno, le decía en el versículo 40, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel? Ja, 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 ja. Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Estas eran tentaciones. O sea, estaban tentando, él podía hacerlo perfectamente, pero sabía que si lo hacía o en el momento que lo hiciera, todo terminaba para la humanidad. Al mediodía, versículo 45, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan que hay un instante en el que Jesús siente la ausencia del Padre porque es en el momento preciso donde Jesús se convierte en pecado? La única manera como podía quitarle su poder al pecado era convirtiéndose en pecado, era la copa de la ira de Dios. Cuando dijo, si es posible, aleja de mí esta copa, que es la ausencia de Dios, sí. Algunos que pasaban por ahí entendieron mal, bueno, y después en el versículo 50 Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Nadie se lo quitó, él solito.
voluntariamente lo entregó. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Se acuerdan que en el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde solo podían entrar los sacerdotes una vez al año? Y había una cortina gigante. Cuando Jesucristo muere, la cortina se rasga de arriba para abajo. No de abajo para arriba, que cualquier hombre pudo haber cortado, no, de arriba para abajo, o sea, milagroso, era o sobrenatural. Lo que representaba, ¿se acuerdan que él rompió ese obstáculo que había, eso que nos impedía entrar directamente a la presencia del Padre? Ahora, como dice Hebreos, a través de Jesucristo y su sacrificio tenemos entrada directa al trono de la gracia de Dios. Y por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie murió por nuestros pecados, sino solo Jesucristo. Y por eso Él es el camino al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo es a través mío que podemos llegar al Padre. Entonces se rompe dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Es que fue una cosa impresionante. Bueno, luego el entierro, ya saben, José de Arimatea lo fue a guardar fue a guardar el cuerpo de Jesús porque era el Shabbat, estaba empezando el Shabbat, entonces no podían hacer ningún tema de embalsamar, ni mucho menos, ¿verdad? Y entonces tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio, lo colocó en una tumba nueva y hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. En el versículo 62, al día siguiente, que era día de descanso, miren los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, recordamos lo que nos dijo una vez ese mentiroso Jesús cuando todavía estaba vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día, porque esto impedirá que sus discípulos vayan y roben el cuerpo y después vayan a decir que realmente él resucitó. Y Pilato les respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Dice que sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Ay, Dios, Marcos 15. Bueno, más o menos lo mismo. Esto es lo mismo. Luego vamos a Lucas 23. Porque hay algo diferente de lo que hemos visto. En Lucas 23, no. Bueno, acá en Lucas 23 encontramos cuando, ¿se acuerdan que tenía dos criminales crucificados a la par? Dice el versículo 39. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El hombre había sido un pecador, estaba siendo crucificado por sus pecados, pero en el último instante de su vida reconoció a Jesucristo, reconoció al Mesías y pidió compasión. ¿Y saben qué hizo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso les digo, no podemos juzgar porque no somos nosotros ni estamos ahí en el último momento de las personas. El Señor es amor y los va a perdonar siempre que pueda. Es maravilloso, mi Señor. Y luego tenemos Juan 18, 19. Bueno, la traición. Esto es lindo. Juan 18, versículo 4. ¿A quién buscan? Les preguntan, a Jesús de Nazaret. Y contesta, yo soy. ¡Ah! Yo soy. Yo soy el que soy. Miren lo que dice versículo 6. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. O sea, imagínense el poder solo con que diga, yo soy, el poder que salió. Yo soy. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Yo soy la persona que buscan. Dejen que los demás se vayan. Y lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Y acá es lo que les digo que fue Pedro, versículo 11. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Primera negación de Pedro, el sumo sacerdote interroga a Jesús. Bueno, acá importante en el versículo 36, Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal.
Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. ¿Entonces eres un rey? Le preguntaron. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Luego aquí estamos en Juan 18, 19, sentencia de Jesús. Versículo 11, Jesús les dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. O sea, Jesús sabía que estaba ahí por órdenes, digamos, porque el Padre así lo había permitido, porque era parte de este plan. Luego... Miren qué lindo lo que dice el versículo 21. Los principales sacerdotes se opusieron y dijeron a Pilato que le habían puesto Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y le dijeron, cámbialo. Y él dijo, no, lo que está escrito, escrito está y así se queda. Bueno, luego tenemos Juan 18, Mateo 28. Casi vamos terminando. La resurrección. El domingo por la mañana, muy temprano, cuando amanecía, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. ¿Se acuerdan que hubo un gran terremoto? El ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Dice, versículo 5, el ángel les habló a las mujeres, no teman, si buscan a Jesús, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero él ya no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez estaban llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel. Mientras tanto, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea. ¿Dónde dijo que se iba a reunir con ellos una vez resucitado? En Galilea, ¿se acuerdan? Y ahí me verán. Y miren, todavía con la gran mentira. Versículo 12. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno, porque en efecto el cuerpo no estaba. Y les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. ¿Ustedes se dan cuenta hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener su mentira y engañar a la gente acerca de Jesús? Los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que se les había ordenado. Y luego terminamos con la gran comisión. Versículo 16. Los 11 discípulos, porque ya no está Judas, salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ya es Jesús resucitado. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de todos los tiempos. Marcos 16. La resurrección, importante aquí, versículo 6. Bueno, 5. Cuando entraron a la tumba vieron a un joven vestido con manto blanco sentado en el lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, pero no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro. Ay, vieron, incluido Pedro. El Señor siempre pensando en Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Hay una cosa importante. Ustedes saben que Jesús durante su ministerio, ¿se acuerdan que le devolvió la vida a la hija de Jairo, a la niña de 12 años, a Lázaro, ¿sí? Pero ellos, digamos que se levantaron con su mismo cuerpo carnal. Jesucristo, como tiene que ser el primero en todo, ¿verdad? Fue el primero que resucita en un cuerpo espiritual. O sea, su cuerpo, ahí van a ver, al principio no lo podían reconocer, pero después ya lo reconocieron. Jesús en este nuevo cuerpo comió y bebió con ellos. Es impresionante. O sea que sí nos vamos a reconocer cuando estemos ahí arriba en el cielo. Lo que pasa es que, recuerdan, no nos vamos a amar con el amor del mundo, sino que es un amor, es el amor fraternal, el amor de hermanos, todos en un mismo amor. Y bueno, verá, es el primero Jesucristo en resucitar en un cuerpo celestial. Después, esto ya, esto es importante.
En el versículo 15, Jesús les dijo, verá la comisión, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Terminamos Lucas 24, la resurrección. Miren acá, de camino de Maús, versículo 15. Aquí es Jesús desde el 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Versículo 16. Pero Dios impidió que los reconocieran. Luego nos vamos al versículo 30. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. La última cena. ¿Se dan cuenta que Jesús ya resucitado volvió a hacer lo mismo que había hecho en la última cena? Hagan esto en memoria mía. Por eso es importante, en memoria mía. Y dice, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. Y de pronto se les abrieron los ojos del entendimiento. Sí lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Dios nos abra los ojos para poder reconocer a Jesucristo cuando nos hable, cuando se manifieste, cuando nos llame. Miren qué lindo el versículo 32. Se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Ese ardor, esa pasión, ese celo, ese amor solo puede venir del Señor. Tenemos que aprender a reconocerlo. Versículo 34. El Señor ha resucitado de verdad y se le apareció a Pedro. Señor. Luego dice, eh, ah, versículo 38, se les vuelve a aparecer, les dice, la paz sea con ustedes. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaban, él les mostró sus manos y sus pies. ¿Tienen algo aquí para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y lo comió mientras ellos miraban. Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente. ¿Se acuerdan a los de Saúl? Les abrió los ojos. Aquí les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, versículo 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Se acuerdan? Pentecostés. Importante, versículo 50. Jesús los llevó a Betania, levantó las manos al cielo y los bendijo. Y mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Y terminamos con Juan 20 y 21. La resurrección, ¿verá? Cómo el Señor se les aparece. Miren acá qué lindo. Versículo 10. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos en las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos, pero se seguían uniendo, ¿vieron? O sea, no fue que Jesús se murió y entonces todos se dispersaron, no, ellos seguían creyendo, agarrados a su fe, y dice, estaban reunidos con las puertas cerradas. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de sus costados. Se llenaron de alegría cuando vieron al Señor y les dijo, la paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí. Así los envío yo a ustedes. Miren esto. Y entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí lo recibieron los discípulos. En Hechos de los Apóstoles fueron todos los que estaban reunidos con los discípulos. Cuando vino el Espíritu Santo y se puso como lenguas de fuego, aquí él sopló. Ustedes se acuerdan, en Génesis 2:7, el Señor sopló aliento de vida sobre el hombre que había creado. El Señor sopla. El Espíritu Santo nos da vida espiritual. Así como en Ezequiel, ¿se acuerdan? Los huesos secos. El Señor sopló y los huesos se levantaron y se restauraron. Entonces dice,
reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, estos pecados serán perdonados, y si ustedes no los perdonan, no serán perdonados. Jesús se le aparece a Tomás, ¿se acuerdan? Cuando él le dijo, no creeré hasta que no vea. Y Jesús le dijo en el versículo 29, crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Luego Jesús se aparece a 7 discípulos, nuevamente a los voy al capítulo 21, los discípulos junto al mar de Galilea. Bueno, aquí es, qué lindo, mira, pues aquí dice el versículo 3, Simón Pedro dijo, me voy a pescar, y nosotros también vamos. ¿Se acuerdan que Pedro era pescador? Así fue como Jesús lo encontró. Salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús aparece en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era, y entonces les preguntó, amigos, ¿se acuerdan que les dijo, ahora ustedes son mis amigos, ya no son esclavos? ¿Pescaron algo? No. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Lo hicieron y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús más amaba, ¿quién era? Juan, el que escribió este libro y el que escribió Apocalipsis. Entonces Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió. O sea, sentía que no le daban las piernas para llegar de la emoción. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Jesús, ya en calidad de rey, resucitado, victorioso, cuando dijo, hoy sí, toda autoridad le ha sido dada por el Padre, y sigue atendiéndolos, sigue preparándoles su desayuno, el pescado a la brasa y el pan. Les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Bueno, después dice, ahora acérquense y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, pero todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado, y esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y después viene una de las cosas más lindas, la restauración de Dios hacia Pedro. ¿Usted recuerda cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces, antes de que cantara el gallo. Mire lo que hace el Señor. Versículo 15. Después del desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas. Y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero y que yo te quiero. Entonces Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. 3 veces lo negó y 3 veces Jesucristo, pero Jesús le dio la oportunidad de decirle cuánto lo amaba. Lo restauró, no una, no dos, sino 3 veces. Le dio la oportunidad de arrepentirse, lo restauró y le dijo, it's okay. No importa si me negaste, yo te restauro y te reconfirmo que te voy a usar, que eres importante. Vas a alimentar a mis corderos, vas a liderar, a cuidar a mis ovejas, a alimentarles, les vas a dar la palabra viva. Vas a ser el pastor. Y les dijo, versículo 18, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. ¿Se acuerdan que era un poco volátil? O sea, de las cosas, te vestías tú mismo y ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Pedro murió crucificado, pero él dijo, yo no soy digno de morir de la misma manera que mi Señor, y pidió que lo crucificaron, pero lo pusieron boca abajo, ¿saben? Con la cabeza para abajo, porque él decía que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Bueno, y después, con esto vamos a terminar. Versículo 19, al final, Jesús le dijo, sígueme. Mateo 4:18, cuando Jesús lo llama por primera vez a Pedro. ¿Qué es lo que le dice? Mateo 4, dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Y Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme. Yo les enseñaré cómo pescar personas. Y el Señor termina su conversación con Pedro y le dice, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús más amaba, o Jesús amaba a Juan, y le dijo, Señor, ¿qué va a pasar con él? Si yo quiero que él siga vivo, seguirá vivo hasta que regrese. ¿Qué tiene que ver contigo? O sea, eso es
no se chute. O sea, al final, versículo 24. Este discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas, pero si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían de él. Imagínense si todo esto es nada comparado con lo que él hizo. Durante los evangelios nosotros vamos a encontrar que Jesús nos invita. Dice, vengan y vean en Juan 1:39. Con esto terminamos. Juan 1:39. Vengan y vean, les dijo. En Mateo 11:28 dice, vengan y aprendan. En Marcos 6:31, vengan y descansen. Juan 21:12, vengan y coman. Y en Mateo 25:34 y 35 dice, vengan y hereden. El Señor nos está invitando a ver, aprender, descansar, comer y heredar su reino. El reino de los cielos ha venido a la tierra y tenemos la invitación de Jesucristo para venir y empezar a vivir conforme al reino. Nosotros no vamos al reino, el reino ha venido. ¿Y cómo vivimos en el reino? Obedeciendo la palabra, siendo hacedores, no oidores, no habladores, hacedores. Ustedes demostrarán que me aman si obedecen mi palabra. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la Biblia. Amado Dios y Rey Celestial, te damos gracias infinitas por esta palabra preciosa. Gracias por los evangelios. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos acceso a los milagros, a la sabiduría, a la autoridad, a la verdad de Jesucristo. Gracias por la invitación. Vengan y vean. Vengan y coman, vengan y descansen, vengan y aprendan, vengan y hereden, Señor. Somos herederos de salvación, herederos de tu reino aquí en la tierra. Nos has dejado una gran comisión. Vayan y en mi nombre prediquen las buenas noticias. Cuéntenle al mundo que Jesucristo vino a la tierra para morir por cada uno de ellos y sus pecados, que gracias a mi sacrificio y mi sangre derramada en la cruz del Calvario tienen acceso directo a una eternidad con Dios, al reino eterno, precioso y bendito, a la Jerusalén celestial. Gracias, amado Dios y Rey celestial, por tu palabra, por tu verdad. Te pedimos que todo plan que esté oculto, Señor Jesús, sea traído a la luz, Señor, a la luz de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, moldea nuestro carácter, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser hacedoras de tu palabra, Señor, en obediencia. Reconocemos que tú eres el pan de vida, tú eres la vid eterna, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Tú eres todo lo que nosotros podemos llegar a necesitar y pensar. Gracias, Jesús. Gracias por haber entregado tu vida. Gracias por tanto amor. Confiamos y creemos en ti, esperamos en ti. Y como siempre te decimos, reconocemos que no somos dignos, pero tú nos has llamado tus amigas, Señor. Y lo recibimos, Señor Jesús, y nos gozamos y te damos gracias infinitas y eternamente por el privilegio que nos das de conocerte, de tener intimidad contigo y de llamarnos tus amigas, Señor, tus princesas preciosas. En el nombre poderoso de Jesucristo te amamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén y amén.